Bueno, pues muy buenas tardes a todos. También muy buenas tardes a las personas que nos están viendo por internet. Me da gusto que ahora por aquí tenemos de una manera física a unos que siempre nos ven por internet, ¿verdad? Me da muchísimo gusto ahora verlos aquí en persona. Y pues la verdad es que es muy bonito cuando por internet puedes escuchar la palabra de Dios, puedes ver también al grupo de alabanza, pero siempre en persona es mejor, ¿verdad? Es como cuando vemos a un cantante, ¿no? Que nos gusta mucho y lo vemos por la televisión y pues es bonito, pero el día que vamos al concierto ahí directamente, pues es una experiencia más bonita, más personal incluso, ¿verdad? Entonces es lo mismo que sucede también en la predicación del Evangelio. Cuando estamos aquí entre las personas que tienen amor por Dios, entre las personas que han caminado al lado de nuestro Señor Jesús, precisamente la palabra dice que somos su cuerpo, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahorita estamos precisamente con el cuerpo de Cristo. Muchas veces desde lejos podemos admirar, ¿verdad?, lo que el Señor hace en cada una de las personas, pero cuando estamos en medio de la congregación de los santos, como dice la palabra, estamos conviviendo directamente con nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues vamos a la predicación del día de hoy. Como todos saben, estamos llevando a cabo la predicación expositiva del Evangelio de Juan y estamos escudriñando el capítulo 8, y el día de hoy nos toca predicar del verso 39 al 47. Y para ello, ¿no hay alguien en el multimedia? Ok. Y para ello, aquí en el Evangelio de Juan 8:39 vamos a llevar a cabo una predicación que tiene por título La genética de un padre. Y miren, la verdad de una vez los voy previniendo. Es un mensaje demasiado fuerte. Ustedes saben que el Señor nos habla pues ahora sí que como un padre, ¿verdad? Hay veces que tu papá te puede hablar de una manera muy amorosa, ¿verdad? Hay veces que tu papá te toma entre sus brazos porque a lo mejor te caíste y en ese momento él quiere ayudarte porque tiene cierto dolor en alguna pierna, ¿verdad?, que se te lesionó. Pero hay veces que también tu papá te agarra de las orejitas, ¿verdad?, y te da unos buenos jalones de oreja porque hay algo que él necesita decirte para que tú seas disciplinado. Entonces, hoy toca un tema muy fuerte, un tema fuerte porque, como lo hemos estado escudriñando, nuestro Señor Jesús, Él había estado hablando con una cantidad de personas, pero entre ellos habían muchas personas que eran sumamente religiosas, eran fariseos que definitivamente no querían alinearse a la voluntad de Dios. Ellos más bien lo que querían era estar poniendo una serie de tropezaderos a nuestro Señor Jesús para que Él cayera, ¿verdad?, en alguna falta, cuando que ellos, pues, como no lo conocían, no sabían, ¿verdad?, que Jesús es perfecto y Jesús jamás va a poder caer en alguna falla. Nuestro Señor Jesús, Él siempre va a dar la enseñanza correcta en tiempo y forma, y eso es lo que estuvo haciendo con toda esta cantidad de personajes que hemos estado escudriñando. Y bueno, la semana pasada vimos que empezó a haber una cierta plática, un cierto diálogo con algunos judíos que se supone que ya habían creído en Él. Sin embargo, entre esa multitud a la cual Jesús le estaba predicando, habían personas que seguían con muchas dudas y personas que incluso pues seguían también con su religiosismo. Seguían muchos fariseos allí viendo que Jesús estaba cautivando el corazón de muchas personas y sin embargo ellos empezaban a tratar de decirle que ellos estaban bien, que ellos eran hijos de Abraham y que ellos no eran esclavos de nadie, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Fue lo que vimos la semana pasada, porque fue cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo claramente que para que fueran sus discípulos tenían que permanecer en la palabra de Jesús.
y que si ellos pasaban a ser sus discípulos, iban a conocer la verdad y que la verdad los iba a hacer libres. Y algunos fariseos empezaron a decir que ellos eran hijos de Abraham. Y bueno, la semana pasada vimos en qué terminó esa situación, pero ahorita empieza una situación ruda, una situación difícil, porque nuestro Señor Jesús, como dicen por ahí vulgarmente, Él no tiene pelos en la lengua. Entonces Él no se medía, sobre todo con aquellas personas que se decían conocer a Dios y realmente ni lo conocían. Entonces Él no se medía en la enseñanza que les tenía que dar y sobre todo en la reprimenda que también les tenía que dar, ¿verdad? Esa disciplina como un padre lo hace con un hijo cuando lo ama. Entonces aquí en Juan 8:39 en adelante dice así la escritura: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Señor Padre Todopoderoso, hoy en esta tarde queremos agradecerte infinitamente, Señor, por ese amor tan amplio que tienes para cada uno de nosotros, por esa misericordia que tienes para con nosotros, porque a pesar de que todos nosotros somos pecadores, tú nos has dado la oportunidad de poder conocer tu palabra, de poder, Señor, entender que necesitamos de ti, de poder venir contigo, Señor, a escuchar tu consejo para que nosotros podamos vivir de una mejor manera, Señor, para que nosotros podamos ser cautivados por tu evangelio y pasar de ser criaturas a ser hijos de Dios. Gracias, Señor, porque tú estás aquí y en estos momentos queremos pedirte que tú te apoderes completamente de nuestros sentidos espirituales y naturales para que entendamos tu bendita palabra. En el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Ok, pues empiezo dándoles una frase que dice así: un hijo siempre tendrá preferencia de oír a su padre y creer lo que él dice. Y esto lo digo porque todos sabemos, ¿verdad?, que en lo natural, cada uno de nosotros, a lo mejor aquí hay muchos que no son padres, pero pues todos los que estamos aquí somos hijos. Entonces, de alguna manera sabemos muy bien lo que quiere decir esta frase. Cuando nosotros, sobre todo de pequeños, y aquí algunos pequeñitos no me van a decir que no, pero siempre creemos, ¿verdad?, en lo que nuestro padre dice. Hay veces que a lo mejor un papá, pues ya sea que sin darse cuenta o porque es mentiroso, pues nos llega a decir mentiras y sin embargo nosotros le creemos. ¿Cierto o no es cierto? Hay veces, a mí me llegó a pasar, y ojalá que si mi papá está viendo esta prédica no se vaya a enojar, pero habían veces que mi papá me llegaba a contar cosas que a lo mejor no eran verdad.
Habían cosas que de repente él me decía, mira, fíjate que esto es así y así y así y asado. Y de repente alguien me hablaba sobre esa misma situación, que esa persona sí conocía realmente lo que acontecía en esa historia que mi papá me platicaba. Sin embargo, si no coincidía con la historia que mi papá me había platicado, yo no le creía a esa persona. ¿Yo a quién le creía? Pues a mi papá. Y eso creo que a todos nos ha sucedido, ¿verdad? Y sobre todo cuando pues somos inocentes, que todavía no tenemos la capacidad de investigar cuál es la verdad y cuál es la mentira. Entonces, ¿qué sucede? Que el corazón de este mensaje es ese, que entendamos que cuando tú verdaderamente eres hijo de Dios, tú no vas a estar creyendo las historietas de absolutamente nadie si no coinciden con la Sagrada Escritura, si no coinciden con la palabra de Dios. Aquí eso era precisamente lo que estaba ocurriendo. Aquí había una bola de judíos, como en la actualidad siguen habiendo muchos judíos que siguen esperando a su Mesías, cuando que todos aquí sabemos perfectamente bien que el Mesías llegó hace poquito más de 2000 años. ¿Amén o no? Porque si no creemos eso, pues la verdad entonces nos va a pasar lo mismo que aquellos judíos que estaban queriendo contradecir lo que Jesús decía. Y entonces aquí nuestro Señor Jesús, pues estamos viendo claramente, ¿verdad?, las respuestas que tuvo para aquellas personas que una de dos, o pensaban realmente que Dios era su padre, porque al decir que ellos eran hijos de Abraham, era un sinónimo de decir que eran hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, de hecho hace 8 días precisamente vimos cómo en el Antiguo Testamento se hablaba de que toda la descendencia de Abraham, ellos iban a pasar a ser herederos del pueblo escogido, iban a ser hijos de Dios. Al ser hijos de Abraham también iban a ser hijos de Dios, porque esa era precisamente la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Pero, ¿qué sucede? Como lo vimos la semana pasada, no es lo mismo el que alguien venga de una descendencia de a ser hijo de. ¿Amén? O sea, yo puedo tener un tío, ¿verdad? Y él es de mi linaje. Sin embargo, no es mi papá. Entonces, aquí precisamente nuestro Señor Jesús, eso era lo que les estaba explicando a estas personas. Y si lo vimos la semana pasada, les empezó a explicar eso de una manera un poquito tierna, un poquito menos agresiva, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Que pues como vio que a lo mejor ellos no estaban entendiendo realmente el mensaje, tuvo que decirles así de feo, de plano. ¿Qué fue lo que les dijo? Ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Y amados, esto es algo que suena a lo mejor muy crudo, muy duro, pero al menos los que creamos en la Sagrada Escritura solamente habla de dos padres espirituales en este mundo. Solamente habla de ese padre llamado Satanás y de el único buen padre, y que es el único Dios, llamado Jehová de los ejércitos, o llamado Yahvé, como lo dice alguna otra traducción de la Biblia, o llamado Espíritu Santo, porque es el mismo, o llamado Jesucristo, que son lo mismo. La Trinidad, ¿verdad? Como lo conocemos, o como algunos le dicen, la Santísima Trinidad. Ese Dios, ese es el único Padre bueno. Y el único otro padre que existe se llama Satanás. Por eso Jesús dijo también en alguna ocasión: el que no es conmigo, contra mí es. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente bien que si alguien no es hijo de Dios, pues no hay otras partes en las cuales pueda poner en adopción a esas personas. La única persona que está detrás de los que no son hijos de Dios es Satanás. Entonces, aquí nuestro Señor Jesús les está dando esa enseñanza a aquellos y también a nosotros, a los que estamos aquí presentes y los que nos ven también por internet. Vamos a hacer la exégesis de esta escritura, de esta cita que acabo de leer,
En Juan 8:39 y 40 dice así: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo eso Abraham? Las obras de Abraham, ¿a qué es a lo que se refiere Jesús cuando está diciéndoles que si ellos fueran hijos de Abraham, harían las mismas obras de Abraham? Aquí ahorita vamos a leer en la Sagrada Escritura qué es lo que Hebreos habla sobre todos los héroes de la fe. Pero de hecho, cuando nos vamos a la Galería de la Fe, que es en Hebreos 11, ahí encontramos muchos personajes bíblicos, muchos héroes de la fe, ¿verdad? Encontramos a David, encontramos a Noé, encontramos a Isaac, encontramos a varios héroes de la fe. Sin embargo, la mayor parte de esa cita vemos que hace énfasis precisamente en Abraham. De hecho, a Abraham se le llama también como el padre de la fe. ¿Y qué pasa? Que cuando los judíos estaban precisamente hablando de esa situación, de que ellos eran hijos de Abraham, sin embargo, Jesús los confronta diciéndoles, ustedes definitivamente no pueden ser hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Vamos ahí a Hebreos 11:8 en adelante, y la misma escritura nos va a responder cuáles son las obras que Abraham hizo y cuáles son las obras que nosotros, si nos decimos ser hijos de Dios, también tenemos que hacer. O sea, no es una sugerencia lo que la Biblia nos habla, es algo que nos dice, si tú eres hijo, es como cuando perteneces a una familia, ¿verdad? Que te dicen, mira, si tú perteneces a esta familia, si tú vives en esta casa, tus obligaciones son estas y estas y estas y estas. Claro, tienes muchos derechos, pero también tienes muchas obligaciones. Entonces, aquí en Hebreos 11:8 en adelante dice así: por la fe, antes que prosiga, quiero hacer un énfasis también con esta frase, por la fe. Cuando Hebreos dice por la fe, aquí hagan de cuenta que nos está diciendo a nuestro léxico occidental, por amor a Jesucristo. Entonces, cada que diga yo por la fe, ustedes y yo necesitamos meternos en la mente que es un sinónimo de decir por amor a Jesucristo. Dice, por amor a Jesucristo, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Aquí voy a hacer una pausa, porque la verdad a mí me llama mucho la atención el ver esa calidad o ese calibre de fe que Abraham tenía. O sea, imagínense, Abraham vivía en el pueblo de los caldeos, en donde tenía una estabilidad en todos los ámbitos muy buena, principalmente en la económica. Él tenía una estabilidad económica super guau. Sus padres, sus familiares, sus tíos, todo el linaje de ese lugar en donde él vivía tenían muy buena estabilidad. Sin embargo, Dios llega en espíritu, porque Dios nunca va a manifestarse en el Antiguo Testamento de una manera como sucedió con nuestro Señor Jesús, que Él se convirtió en un ser humano. No, en esos momentos llega en espíritu. El espíritu no se ve, ¿verdad? O ustedes están viendo ahorita el Espíritu Santo que anda aquí con nosotros. Ustedes están viendo los ángeles que están ahorita aquí entre nosotros. No se ven, ¿verdad? Bueno, exactamente lo mismo pasó cuando llega Dios con Abraham y le dice, salte de esta tierra donde tienes una superestabilidad
donde tienes las riquezas necesarias, salte de allí porque te voy a llevar a una tierra prometida, a una tierra mejor, una tierra superior a la que en la que tú te encuentras. Imagínense la fe de un hombre que ni siquiera está viendo a la persona que le está hablando y que tampoco está viendo el lugar a donde le están prometiendo que va a ir. ¿Sí me estoy explicando? O sea, imagínense el grado de fe que tenía Abraham. Muchas veces hay gente que te dice, mira, te vendo unos boletos para que vayas a un viaje a tal lugar, pero ¿qué es lo que sucede en la actualidad cuando tú quieres comprar a lo mejor un viaje, un BTP? Pues lo primerito que exiges son imágenes, ¿no? Del lugar a donde vas a ir. A ver, necesito ver en qué hotel voy a llegar, cuántas estrellas tiene el hotel, cuál va a ser el transporte, a ver los testimonios de la gente que han ido a ese lugar, una serie de cosas. ¿Para qué? Para que uses un poco de fe y digas, bueno, voy a tener fe en que todo esto que me acaban de decir es verdad y me la voy a pasar de lujo en mi viaje. Y hay veces que ni así jalas, ¿verdad? Hay veces que dices, no, mejor no, porque la verdad yo ni conozco ese lugar. Por eso es que hay mucha gente que no viajan a lugares nuevos. Hay gente que, la otra estamos platicando precisamente de unos familiares que les gusta mucho ir a Acapulco. Y van, y de hecho en una temporada iban muy seguido a Acapulco. Y no conocen muchos otros lugares. ¿Por qué? Porque ya Acapulco, esas playas ya las conocen muy bien. Entonces no quieren arriesgarse a ir a un lugar en donde a lo mejor no les vaya a ir tan bien como en Acapulco. No tienen fe en ir a otro lugar desconocido. Entonces imagínense la fe que tuvo que haber tenido Abraham para salirse de esa estabilidad en la que se encontraba y obedecer a Dios. Estamos hablando de una fe, amados, que precisamente es la fe salvífica. Estamos hablando de esa fe que tú y yo tenemos que tener en Cristo Jesús, que no lo podemos ver por ningún lado, pero Él nos promete que nosotros no vamos a padecer ese problema que mucha gente tiene en el infierno. Nosotros necesitamos de esa fe que Abraham tuvo para llamarnos verdaderamente hijos de Dios. Y luego dice en el 9, por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su edad avanzada y de Sara, que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había dicho la promesa. Así que de ese solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, ¿qué dice allí? La celestial. O sea, miren, ahorita voy a terminar esta cita, pero ellos precisamente, si se atrevieron a salirse de esa comodidad en la que se encontraban para ir rumbo a la promesa que Dios les había dado, es porque ellos no estaban esperando algo similar a lo de este mundo, amados. Precisamente por eso lo que les he estado diciendo continuamente en todas las predicaciones pasadas. La verdad es que si Dios nos estuviera prometiendo que en esta vida nos va a ir de maravilla, entonces no tiene ningún caso que tengamos la esperanza en la vida posterior.
No tiene ningún caso que estemos pensando en el reino de los cielos. Realmente Dios no nos dice que nos enamoremos de este mundo tan cochambroso, tan feo, que está lleno de enfermedades, que está lleno de delincuencia, que está lleno de virus, que está lleno de deslealtad, que está lleno de ignorancia, que está lleno de tantas cosas, amados. Dios no quiere que nos enamoremos de este mundo. Por eso es que ese mal nombrado evangelio de la prosperidad no es bíblico, no es de Dios. Precisamente a ese tipo de personas es a las que se les puede decir claramente lo que Jesús le dijo a estos judíos. Ellos no pueden ser hijos de Dios porque ellos no anhelan lo que anhelaba Abraham. Esos que andan predicando prosperidad y diciendo que te tienes que hacer rico si eres cristiano y que te están exhortando a una serie de cosas antibíblicas, ellos no pueden ser hijos de Abraham porque no hacen las cosas que Abraham. Ellos hacen las cosas de su padre, que es el diablo. Entonces, aquí vemos que Abraham no tenía su mirada puesta en un lugar ni siquiera parecido a donde él vivía con sus padres. Él estaba con una mirada puesta en el reino de los cielos. ¿Y quién es el reino de los cielos? Jesucristo. Él tenía su mirada puesta en Jesucristo. Y precisamente es lo que sigue diciendo aquí el libro de Hebreos. Dice en el 17: por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Esa es la fe de la que habla precisamente nuestro Señor Jesucristo, amados. La fe de Abraham, una fe en la cual Dios le pidió a su hijo, ¿se acuerdan? Era su hijo que tenía alrededor de 12 añitos, o a lo mejor hasta menos. Ese dato nunca se da en la Biblia, pero dicen que todavía era un niño. Era un niño que él amaba tanto, y sin embargo él se lo iba a entregar a Dios en sacrificio. Sin embargo, tenemos un Dios que no le gustan los sacrificios humanos, ¿verdad? Como a nuestros antepasados, desgraciadamente, ¿verdad? Nuestros antepasados, los aztecas, ellos pensaban que su Dios les pedía sacrificios humanos. Nosotros tenemos un Dios que no le gustan los sacrificios humanos, pero para nada. Sin embargo, puso a prueba a Abraham con su hijo Isaac. ¿Y Abraham qué hizo? Él, pensando que a lo mejor era uno de esos dioses con D minúscula, como las de los aztecas y como las de todos los gentiles de por aquellas regiones también, que sacrificaban a humanos, él tomó a su niño y estaba a punto de meterle una llaga en el cuello. Sin embargo, Dios lo detuvo y le dijo: Abraham, detente, tú ya me demostraste que realmente me amas, ya me demostraste que tienes fe en mí. Estoy parafraseando. Ya me demostraste que esa fe puede servir claramente como ejemplo para toda tu descendencia. Y en ese momento apareció un cordero por allí, entre ramas, para que ese fuera el cordero que fuera sacrificado, que ese cordero también representa a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue el cordero inmolado que vino a pagar todos nuestros pecados. ¿Y qué sucede? Que aquí es donde estamos viendo que Abraham no tenía puesta su mirada en una tierra de este mundo. Él tenía puesta su mirada en Jesucristo. Como él tenía puesta su mirada en Jesucristo, por ese amor a Jesucristo, él dejó todo lo que él tenía como según seguridad para estar ahorita en el lugar en donde se encuentra. Él se encuentra en el reino de los cielos. Entonces, aquí vemos que
esa fe que el Señor pone en nuestras vidas, o sea, la fe bíblica no es creer que recibirás poder para someter la voluntad de Dios a tu servicio. Esa no es la fe bíblica. Para que si de repente por ahí ven, sobre todo en esos canales cristianos, en algunos lugares en donde te empiezan a decir, mira, tienes que tener fe, ven y deposita aquí en el ofrendero un sobre con un cheque con tantos miles de pesos para que puedas ser sano de tu enfermedad. Esa no es la fe bíblica. Y se los digo sobre todo a los que nos están viendo por internet. Y qué lástima que hoy faltó mucha gente que pudo haber escuchado también este mensaje y que entendiera que esos otros lugares en donde se llegan a presentar ese tipo de artimañas no vienen de parte de Dios. O sea, no, Dios nunca te va a dar fe para que creas en algo en lo cual se te puede arrebatar en este mundo. El Señor te da una fe eterna, una fe de vida eterna. El Señor te da una fe para que tú pongas tu mirada en el reino de los cielos y no te estés enamorando cada día más de las cosas efímeras de este mundo. La fe bíblica es amar la verdad de Jesucristo a pesar de las críticas de este mundo. ¿Puedes pasarle a la siguiente estrofa? No, nada más se le baja a ese mismo, a la siguiente, como si fuera otra estrofa. No. En esa misma, ¿ya? Ok. Fe bíblica es amar la verdad de Jesucristo a pesar de las críticas de este mundo. ¿Por qué de las críticas de este mundo? Porque la verdad es que un gravísimo problema que tenemos aún los hijos de Dios es que hay veces que no queremos tener la libertad de expresar nuestra fe en Dios, porque en este mundo somos muy criticados los cristianos, ustedes bien lo saben. Así como nuestro Señor fue sumamente criticado, fue sumamente odiado incluso por la sociedad de aquel entonces, en la actualidad el cristianismo te lleva a esa misma situación. Por eso es que tú y yo debemos de entender que nuestra fe no debe de estar depositada en que la gente te acepte, sino nuestra fe debe de estar puesta en que Dios nos acepte. A mí de nada me sirve que las personas me acepten si las personas no me van a dar una vida eterna. Las personas a lo mejor me pueden hacer pasar un buen rato en este mundo, pero hasta ahí nada más. Como lo dice la palabra, un rato nada más. Con Dios todo es eterno. Con Dios nada es efímero. Con Dios no se corrompe. Con Dios tenemos esa oportunidad de que todo lo que hagamos para bien, de que todo lo que disfrutemos sea para vida eterna y que no se termine. Seguimos aquí en Juan 8:41. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Fíjense, esto no sé si a algunos de ustedes se les haga familiar, pero hay veces que cuando tú a las personas las tratas de evangelizar, diciéndoles que hay una vida mucho mejor en Cristo, no sé ustedes, pero a mí me ha tocado una gran cantidad de gente, no poquita gente, una gran cantidad de gente que piensan que ellos están bien, que ellos dicen, no, es que pues yo tengo una muy buena relación con Dios. Y eso lógicamente que lo hacen porque realmente no conocen al verdadero Dios. A final de cuentas, cada filosofía te presenta un Dios, cada religión te presenta un Dios,
cada persona que trae algunos rollos por aquí, por allá, te presentan a un Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando una persona llega a decirte esas palabras es normal. La verdad es que cuando yo tenía mucha inmadurez en el evangelio, yo hasta me llegaba a molestar, me llegaba a sentir mal, me sentía triste, me llegaba incluso hasta ofender, ¿verdad? De que las personas me quisieran decir que conocían a Dios cuando que claramente se veía que no lo conocían, como aquí pasó con Jesús, ¿verdad? O sea, ellos llegan, nosotros somos hijos de Abraham, pues sí, pero ustedes me quieren matar. Abraham, ¿por qué dejó a su familia y hizo todo lo que hizo? ¿Por amor a quién? A Cristo. Ustedes dicen que son hijos de Abraham y me quieren matar. A Cristo. Abraham puso su mirada precisamente en mí y ustedes dicen que son hijos de Abraham y me quieren matar. O sea, no podía coincidir una cosa con la otra, ¿verdad? Lo mismo sucede. Amados, hay veces que yo sé que todos somos pecadores, sin embargo, aquellos que no han conocido al abogado llamado Jesucristo, pues no tienen esa libertad de detenerse en el pecado, como lo vimos la semana pasada. Ellos son esclavos del pecado. Entonces, por ser esclavos del pecado, lo practican continuamente. Tú los estás viendo que están haciendo fechorías, están haciendo una serie de pecados, hablan con muchas majaderías, tiro por viaje, agarran la copa y se emborrachan, mienten. Ahorita acabamos de ver algo tremendo. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. Lo está diciendo aquí claramente nuestro Señor Jesús. Y a la gente le es tan fácil estar mintiendo y mintiendo. Entonces tú te percatas, dices, híjole, yo la verdad quiero mucho a mi compadre, y con esa manera que él tiene de vivir, con esa apatía que tiene por la palabra de Dios, a él no le gusta leer la Biblia. Cuando lo invito a la iglesia, pues de repente va nada más por compromiso, pero la verdad es que no se ve que tenga el anhelo de escudriñar la palabra de Dios, y esto, lo otro, aquello. No, voy a hacer lo necesario para decirle que se arrepienta de esa vana manera de vivir. Oye, compadre, mira, deberías de esto. No, hombre, compadre, no, yo tengo una excelente relación con Dios. Yo cada 8 días, cada domingo voy a donde mi religión, y yo hago esto y hago lo otro y hago aquello. Y te quedas, dices, pues sí, pero es que el problema es que por lo que se ve, allí a donde vas, no te están presentando el evangelio de Jesucristo. Al no presentarte el evangelio de Jesucristo, pues no estás conociendo realmente a Jesucristo, estás conociendo a otro Dios. Y miren esta frase que les voy a decir ahorita: una persona siempre defenderá sus creencias porque efectivamente su Dios es el autor de esas creencias. Otra vez por ahí una persona me platicó que estaba precisamente evangelizando a alguien, y que por medio de una cierta discrepancia en esa plática, esa persona terminó diciéndole: ¿sabes qué? Que a mí se me hace que realmente tu Dios y el mío no son los mismos. Pues efectivamente. Miren, si un mormón, y de hecho la religión no es mormona, no se llama así esa religión, les dicen mormones, ¿por qué? Porque tienen un libro llamado Mormón, que basan toda su creencia en ese libro. Entonces, si una persona que si rige sus creencias en el libro Mormón, él tiene un Dios diferente al que basa sus creencias en un libro llamado Catecismo. Y el que tiene un libro llamado Catecismo también tiene otro Dios diferente al que basa sus creencias en un libro llamado Corán. Y el que tiene sus creencias en el libro Corán tienen un Dios diferente al que basa sus creencias en un libro llamado Biblia. Y el que tiene sus creencias en un libro llamado Biblia tiene un Dios diferente también al que basa sus creencias en un libro llamado Talmud, que es el libro de los judíos. Y el que tiene su creencia
en ese libro tiene también un Dios diferente al que cree en la Biblia del Nuevo Mundo, que es la que usan los testigos de Jehová. Esa es la única Biblia de las llamadas Biblias que está totalmente tergiversada. Bueno, también hay otra Biblia que tiene libros apócrifos, pero son libros extra bíblicos, pero sí tienen los 66 libros originales también de la Biblia. Pero esas creencias de los testigos de Jehová, ellos sí tienen una Biblia llamada la edición del Nuevo Mundo, que está totalmente manoseada, que está totalmente adulterada. Entonces ese Dios, aunque le llamen igual a su Dios como el de la Biblia, no es el mismo Dios, y lo digo con todo respeto si algún testigo de Jehová me está escuchando, pero no es el mismo Dios. Hay otros libros allá en el oriente, el Chung Yung, está también el Tipitaka, aunque se oye medio cotorro, ¿verdad? El nombre, pero hay un libro llamado el Tipitaka. Y podría ahorita mencionarles muchísimos otros libros divinos, entre comillas, el libro que usan los budistas también. Entonces, cada libro tiene un autor, y si tú crees en todo lo que ese libro dice, tu Dios es el autor de ese libro. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro Señor Jesús le estaba hablando a una bola de judíos que precisamente no estaban basando sus creencias en la verdadera Biblia, sino que ellos estaban basando sus creencias en todas las tradiciones de los fariseos. Por eso es que Jesús les decía: ustedes invalidan la palabra de Dios por sus tradiciones. Entonces, cuando tú invalidas la Biblia por algún otro libro, tú no puedes ser hijo de Dios, del de la Biblia, claro. Hay muchos dioses con D minúscula que no son los verdaderos dioses, pero cada uno de esos dioses es Dios de aquel que cree en todo lo que Él ha escrito. Así de sencillito, así de simple. Entonces, no sé ustedes, pero un verdadero cristiano, en el único libro que cree y que basa toda su doctrina, sus creencias y su esperanza, es en la Biblia, en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios, en el Evangelio de Jesucristo. Ese es del Evangelio que estamos predicando en estos momentos. Y eso es precisamente lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Jesús claramente les dijo: pues sí, ustedes creen eso. ¿Por qué? Porque su padre no es Abraham, su padre no es Dios, su padre es el diablo. Y sigamos en el verso 42 del capítulo 8 de Juan. Jesús entonces les dijo: si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Aquí les va una frase muy importante. Si amas la lectura y meditación de la Biblia, también puedes amar a Jesús. Si no amas la Biblia, no puedes amar a Jesús. Y aquí puse algo. Si amas la lectura y meditación de la Biblia, también puedes amar a Jesús. O sea, no estoy poniéndolo como una regla. Y les voy a explicar por qué. Porque hay gente que ama la lectura de la Biblia, sin embargo no aman a Jesús. O sea, es muy diferente ser teólogo a ser verdaderamente hijo de Dios. Yo puedo estar leyendo la Biblia y leyéndola constantemente, pero si yo no me encuentro con Jesús y su salvación, definitivamente no tengo nada que ver con ser hijo de Dios. Sigo siendo una simple criatura. ¿Sí estamos aquí? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que la verdad es que todas aquellas personas que tienen esa idea de ser hijos de Dios, pero su genética no tiene nada que ver con un hijo de Dios,
pues ya mejor desmiéntanse, y les voy a decir por qué. Porque todos tienen la oportunidad de arrepentirse y venir a nuestro Señor Jesucristo para que sean verdaderamente hijos de Dios. O sea, aquí no se trata de, porque ya eres hijo del diablo, ya nunca vas a poder dejar de ser hijo del diablo. No, porque en realidad todos nacimos en pecado, todos nacimos en condenación. ¿Y cuál es el pecado que podría dejar de ser perdonado? Ninguno. Jesús dijo, aquel que blasfeme en contra del Espíritu Santo es el único pecado que no podría ser perdonado. Pero ¿por qué yo me atrevo a decir ninguno de todos los pecados que nosotros podamos tener? Porque desde el momento en que tú te acercas a creer en Jesús, desde el momento en que tú tienes el interés en estar con Jesús, desde ese momento para ti no tiene nada que ver esa blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Sabes quiénes son los que se van a dar cuenta de que blasfemaron en contra del Espíritu Santo? Cuando están en el infierno. Ese es el único momento para que digas, yo blasfemé en contra del Espíritu Santo. Pero mientras tú estés vivo, cualquier tontería que haya podido haber salido por tu boca, cualquier pecado que tú pudiste haber cometido, que hiciste esto, lo otro, aquello. Oigan, simplemente Pablo, él era un asesino de cristianos. Pablo andaba persiguiendo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo para matarlos a todos, y él fue perdonado. Entonces no hay ningún pecado que nuestro Señor no perdone. Pero ahí es donde, como les dije hace 8 días, tenemos que tener una decisión de decir, yo quiero vivir eternamente en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues aquí está en la Biblia. Aquí la Biblia nos dice claramente lo que tú y yo necesitamos hacer para no estar en esa condición de los que eran hijos del diablo, sino para estar en esa hermosa condición de decir, yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque anhelo todas las cosas que Dios me dice a través de su escritura. Porque yo estoy atento, cuando estoy en la iglesia, estoy atento a lo que el pastor dice. Porque yo estoy atento a todas las cosas que son para mi beneficio. Entonces, eso es precisamente lo que la escritura nos está hablando el día de hoy, a ti y a mí. Segunda de Corintios 3:14 dice así: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Porque estamos leyendo ahorita esta cita, les voy a decir el por qué. Porque estamos observando que una serie de personas tenían una idea de que estaban con Dios, pero al no estar con Cristo no podían estar con Dios. Si estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que esto no era tanto porque pues ellos quisieran estar aferrados a ser hijos del diablo. No, porque aquí estamos viendo claramente que ellos se sentían orgullosos de ser hijos de Dios. O sea, realmente la mayoría de las personas no se van al infierno porque quieran irse al infierno, seamos honestos. La mayoría de personas que se van al infierno es por ignorancia. Por eso es tan peligroso una mala doctrina. Es peligrosísimo que la gente haga a un lado la Biblia y que empiecen con sus catecismos, que empiecen con algún libro de fulanito de tal, y de ahí empiecen a sacar una serie de doctrinas que en vez de llevarte a Dios, te estén llevando al infierno. Muchas personas, por eso la palabra dice que por ignorancia su pueblo perecerá. Porque cuando tú estás alineado a una doctrina incorrecta, ¿qué va a suceder? Que tu fe se va a distorsionar completamente y te va a llevar a un lugar donde tú ni te imaginabas. Entonces, aquí vemos que Jesucristo es el único que nos puede quitar ese velo. Hay personas que por más que quisieran entender el evangelio,
No lo entienden. De hecho, por eso muchas personas también llegan a faltar y a faltar y a faltar a sus congregaciones, porque no han entendido lo importantísimo que es estar en donde Dios está hablándote, donde Dios te está exhortando, donde Dios te está enseñando y donde tú te estás relacionando con el cuerpo de Cristo también. Luego dice en el verso 15 de 2 de Corintios 3, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo se encarga de esa situación en la vida de cada uno de nosotros, amados. Pero es bien importante que entendamos, como hace 8 días les dije, tener la gran decisión de permanecer en Cristo, de permanecer en su palabra, de ser discípulos de Jesucristo, para que siendo discípulos de Jesucristo nosotros podamos ser libres de toda esa ignorancia que a las personas las lleva al infierno. Nosotros teniendo ese privilegio de ser rescatados por nuestro Señor Jesucristo, en esos momentos esas vendas se quitan de nuestra mirada espiritual, y cuando esas vendas se quitan de nuestra mirada espiritual, ahora tú y yo vamos a anhelar fervientemente escuchar la voz de Dios. Vamos a anhelar hacer las cosas que hacía Abraham, amando a Jesucristo, dejando a un lado muchas veces toda esa comodidad y confort que él tenía, haciendo el sacrificio necesario para alinearnos a la palabra de Dios. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo el día de hoy a ti y a mí. Si una persona no entiende el mensaje del Evangelio, no es por tu incapacidad teológica de presentar el mensaje, es por la incapacidad de ellos de recibirlo. Si tú has evangelizado a tus familiares, si tú has evangelizado a tus compañeros de trabajo, si tú les has hablado de nuestro Señor Jesucristo y en vez de que pongan atención en lo que tú les estás diciendo, ellos se distraen con cualquier cosa o te tratan incluso de distraer o se dan la vuelta o de plano te dicen, mira, de Dios no me hables, por favor. Oye, por favor, mira, por ahí hasta sacan sus dichos, ¿verdad? No, es que de política y de religión no se debe de hablar. Pues cuando te digan eso, diles que yo no te estoy hablando de religión ni de política. Te estoy hablando de la vida eterna. Te estoy hablando de un hombre que vino hace 2000 años a partir la historia de la humanidad en dos. Te estoy hablando de una persona que sacrificó su vida en el Calvario para poder redimir nuestros pecados. Te estoy hablando de una persona que incluso no fue sacada de un cuento de hadas o de un periódico. No, es un personaje que no solamente fue sacado incluso de un libro religioso, porque muchos dicen que la Biblia es un libro religioso. Ok, te la compro, la Biblia es un libro religioso, pero ¿qué hacemos entonces con los libros de historia universal, donde también habla de Jesucristo? ¿Qué hacemos con la ciencia que ha descubierto claramente que Jesucristo estuvo en este mundo? ¿Qué hacemos incluso con el calendario, que la mayoría de los países del mundo entero partieron ese calendario en dos, en antes y después de Cristo? El día de ayer nos invitaron a oficiar ahí una ceremonia de una presentación de un niño en Querétaro, y precisamente estábamos hablando de esa situación, de que muchas personas te empiezan a querer debatir que no, es que porque la Biblia, porque esto, por sí, pues, a ver, vamos a hacer por un momento al lado la Biblia y vamos a ver qué dice la historia. Toda la historia habla también de nuestro Señor Jesucristo, todo libro de historia, las crónicas hebreas también, y siempre vamos a encontrar que nuestro Señor Jesucristo hace un antes y un después en la vida de la humanidad. Entonces, este mensaje que nosotros llegamos a darle a la gente no es tanto porque nosotros no tengamos
la teología correcta, no tengamos la capacidad correcta. No, es porque ellos no tienen ese entendimiento, porque no entienden el lenguaje de Jesús. Y eso fue precisamente lo que en el 43 Jesús les dice. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Bueno, de hecho, la segunda frase ya no es una pregunta. O sea, primero se dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Pero luego ya dice, porque no pueden escuchar mi palabra. O sea, cuando esas personas no han tenido esa gran decisión de arrepentirse de todos sus pecados para venir a Cristo en esa fe que Abraham tuvo, una fe que no se pone a ver, voy a investigar esto, voy a investigar lo otro, voy a investigar aquello. No, es una fe en donde tú sabes perfectamente bien que si Jesucristo te está prometiendo algo, es porque Él te está diciendo la verdad, porque eso es precisamente lo que estamos viendo aquí. Él es el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, el padre de todos estos judíos no era la verdad, era la mentira. No era Dios, era el diablo. La genética de Dios es verdad y vida, versus la genética del diablo es mentira y muerte. En Juan 8:44 Jesús les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. La verdad es que, ahora sí que hablando de la verdad es que al menos yo me siento muy identificado por lo que estaba diciendo mi Señor Jesús. Hay veces que veo tantas mentiras por aquí, por allá, y la gente se las cree. Como la otra vez platicaba, ¿no? Esa situación de que ahora que pasaron esas fiestas demoníacas, ¿verdad? Del Halloween, del Día de Muertos, todo eso. Y la gente cree en todas esas cosas. Son una serie de tradiciones totalmente fantasiosas, pero la gente las cree, porque si no las creyeran no las seguirían haciendo cada año y cada año. La gente se pone a creer en todo lo que dicen esas noticias, tanto en el internet como en la televisión, y al ratito vemos que fueron puras mentiras, puras mentiras, puras mentiras. A veces cuando llego yo a tener una situación con algún familiar en donde he tratado de exhortarlos al arrepentimiento y a la fe, de repente se tergiversa todo diciendo que no, que es al revés, y al revés, y al revés, y al revés. Pero ¿por qué a los mentirosos sí les creen? Porque estamos viviendo en un mundo caído. O sea, eso es lo normal. Estamos viviendo en un mundo caído. El mundo te enseña que la aceptación de la gente es sinónimo de que eres bueno. ¿A qué me refiero con esto? Pues ustedes vean cómo cuando alguien le da el avión a todo mundo, sea de las creencias que sean, pues aparentemente no tiene problemas con nadie. Cuando una persona no se atreve a confrontar a la gente con su pecado, pues aparentemente no tiene ningún problema. Y digo aparentemente porque algún día vamos a estar delante del Señor, y Él es el que nos dirá que era lo correcto. Pero a través de la Escritura nos dice que eso no era lo correcto. Entonces, cuando tú quieres ganarte la aceptación del mundo a través de que a todo mundo le das el avión y esto, por principio de cuenta, eso se llama hipocresía. Y miren, ahorita les voy a decir algo, ya con esto vamos a ir terminando nuestra predicación. Por ahí subí incluso en el internet un video de un escritor, del escritor más famoso que tenemos en México actualmente, que es Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Un hombre que, pues la verdad, yo lo admiro mucho por la sabiduría que él tiene.
y, y porque su vida ha sido ejemplar. Bueno, él sube un video en donde platica sobre postulados ideológicos de la Biblia satánica. Aquí Carlos Cuauhtémoc Sánchez nos presenta 6 postulados ideológicos de la Biblia satánica. Y la verdad es que con eso nos damos cuenta precisamente de por qué el mundo se está guiando de la manera que se está guiando, por qué están habiendo tantas situaciones tanto en el gobierno como en las escuelas, como entre nuestros familiares e incluso hasta en la misma iglesia, desgraciadamente. Miren, aquí este hombre, este escritor, saca estos postulados, ¿saben de dónde? De una Biblia llamada la Biblia satánica. La Biblia satánica te dice ahí incluso que no tiene nada que ver con lo que el mundo ha creado sobre las cuestiones satánicas. Miren, hay veces que la gente piensa que un satánico es aquel que da terror, que un satánico es aquel que pone ciertas imágenes terroríficas y esto y lo otro, aquello. No, sí es una clase de satanismo esa, pero el verdadero satánico, es más, Satanás nunca se va a presentar horrible como lo presentan en las caricaturas o lo presentan en las películas. Así es, con sutileza. De hecho, dice la Biblia que se presenta como un ángel de luz. ¿Sí estamos aquí, amados? Es bien importante que entendamos esto, amados, porque en esto precisamente se ve lo que está sucediendo en la humanidad y por qué está pasando lo que está pasando, incluso con ese dichoso COVID-19. Postulados ideológicos de la Biblia satánica son 6. A ver, ¿cuál es el número 1? El mal no existe, todo es relativo. ¿No les suena familiar a todo lo que se está enseñando en estos momentos? Bueno, no solo en estos momentos, o sea, toda la vida se ha enseñado eso, y por ahí hubo un hombre llamado John Lennon, que él hizo una canción llamada Imagina, donde te dice eso. ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué es lo que te dice que imagines ahí? Que no existe el cielo, ¿verdad? Que no existe el infierno. O sea, a mí me encantaba esa, bueno, como hablando musicalmente hablando, es bonita, pero desde que vi el contenido de la letra de eso dije, o sea, por principio de cuentas, esos 4 hombres eran anticristos, no eran simplemente personas que no creyeran, eran anticristos. Ellos se atrevieron a decir que eran más famosos que Jesucristo, ¿verdad? Y qué bueno que lo dijeron en un país que la mayor parte de las personas pues, eran cristianas, aunque tenían una religión ahí media rara, pero eran cristianos. Y ándale, sorpresita, ¿verdad? Les quemaron sus discos y todo lo que hicieron. Y yo cuando me fui a enterar, bueno, yo era bitlémano, ¿verdad? Como nos decían por ahí. Sin embargo, cuando me entero de todas estas cosas, dije, pues lógico, es que el mundo trata de estarte fascinando por medio de la música, por medio de esos ídolos, ¿verdad? Como lo dije hace 8 días. Bueno, ahí está, el mal no existe, todo es relativo. O sea, esa es una manera principal que tiene Satanás de actuar en la gente. Número 2, ¿qué dice allí? El hombre es un animal racional, ¿verdad? O sea, eso lo enseñan incluso en las escuelas. Pero tú y yo sabemos que no somos animales. Bueno, yo no me considero animal. Y yo sé que ningún hijo de Dios es un animal. ¿Por qué? Porque hubo una gran diferencia que hizo nuestro Dios entre los animalitos, que yo me gustan mucho, los respeto mucho, pero no tienen nada que ver con un ser humano. O sea, un ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios, no imagen y semejanza del perro o imagen y semejanza de la cucaracha, ¿verdad? Si alguien cree eso, bueno, es porque a lo mejor él sí anda con esas semejanzas.
Pero eso te hace pensar el enemigo, precisamente ¿por qué? Porque un animalito le puedes exigir que tenga cierta moralidad, sigue sus instintos. Por eso es que Satanás sutilmente empieza a meter esas ideologías en el mundo. O sea, vean, es lo que decía Carlos Cuauhtémoc Sánchez, así es como actúa Satanás. Ustedes piensan, ay, es que Satanás se me va a aparecer un fantasma y esto. No, hombre, esas son ridiculeces, esas son juegos de niños. No, 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 Satanás se te va a aparecer de una manera en la cual te va a gustar, te va a cautivar, pero todo lo que Satanás diga siempre va a ir en contra del Evangelio de Jesús. Número 3, ¿qué dice el número 3? El único Dios es uno mismo. Ustedes saben que hay muchas filosofías que te dicen eso. Nosotros somos el único Dios que existe. Y entonces por eso de ahí viene el antropocentrismo, de ahí viene la egolatría, de ahí viene todo el amor que el hombre le tiene a sí mismo, al mismo hombre. Y bueno, ahorita porque ya no tengo tiempo de ir desglosando cada uno de los puntos, ¿verdad? Pero el número 4 dice, el odio y la venganza son sentimientos naturales. No te preocupes, ¿verdad? Si le tienes odio a tu hermano, ¿verdad? Porque te quiere tumbar la herencia. No, no te preocupes, eso es algo natural. Tú debes, es más, saca tu coraje. Y miren, la verdad, les recomiendo que vean ese video. Lo subí ahí en Facebook y dura 20 minutos. Y ahí él desglosa lo que dice la Biblia satánica. Y de veras que digo, híjole, qué manera tan inteligente ha tenido Satanás, claro, inteligente contra los ignorantes, de cautivar sus sentimientos. El número 5 dice, no hay vida después de la muerte, ¿verdad? Muchos, incluso psicólogos, es más, la mayoría de los psicólogos modernos te dicen también eso. Incluso la mayoría de los psicólogos, bueno, todo esto que acabamos de decir, incluso con todo el respeto para los psicólogos que nos puedan ver, pero toda la filosofía que tiene la psicología moderna está basada en estos 6 postulados ideológicos. En estos 6 postulados. No hay vida después de la muerte, ¿sí? Y ya de esa manera, pues ya no vas a aferrarte a la esperanza que Dios te da cuando te alineas a su voluntad. No, dice, pues si no hay vida, pues ahora sí, a gozar y hacer esto. Y piensan que el gozar es el pecado desenfrenado. Y el pecado, tanto espiritualmente como físicamente, ¿a dónde te lleva? A la muerte. O sea, vean cantidad de personas que se mueren por una sobredosis, cantidad de personas que se mueren por una enfermedad venérea, personas que se mueren por andar de delincuentes y los asesinan. Eso es precisamente lo que el diablo quiere. 6, el creador del universo es una energía. Ese es el 6º postulado ideológico de la Biblia satánica. Y eso es precisamente lo que en estos momentos nuestro Señor Jesucristo está combatiendo en contra de los fariseos, en contra de los que se dicen ser hijos de Dios, pero la verdad es que no hacen absolutamente nada de la genética de Dios, de la genética del padre Abraham, como dice por ahí también la canción cristiana. Y por último, con esto terminamos, Juan 8:46 y 47. Acompáñenme esas 2 últimas citas. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen ustedes, porque no son hijos de Dios. La verdad es que si te incomoda escuchar la palabra de Dios, y no se lo digo solamente a los que están físicamente presentes,
sino a todos aquellos que nos ven por internet. Si te incomoda, si te aburre, si te da urticaria, si tratas de cambiar el tema, si tratas de cambiar ahí la página de Facebook a otra cosa que te interese más que la palabra de Dios, si haces todo lo necesario para que la palabra de Dios no se escuche por medio de tus oídos, no eres hijo de Dios, bueno, del Dios verdadero. No eres hijo del Dios que te lleva al reino de los cielos. Eres hijo del diablo. Así lo dice la palabra, no lo digo yo. No vayan a decir que aquí no hay amor, que el pastor Bernardo no tiene amor. Lo dice Jesús. Jesús de Nazaret les dice claramente: si ustedes oyen mi voz, si ustedes son de Dios, las palabras de Dios quieren oír. Pero si ustedes no quieren oír las palabras de Dios, es porque no son hijos de Dios. Si ustedes prefieren estar escuchando las palabras y las creencias de una secta que tiene tal catecismo, de una secta que tiene un libro llamado Mormón, de una secta que tiene unas revistas llamadas El Atalaya, si ustedes prefieren estar escuchando eso y no quieren escuchar la Biblia, la Sagrada Escritura, no son hijos de Dios. Esto lo dice la Biblia. Amén. Como digo muy frecuentemente, Dios no juega a ser Dios. El diablo no juega a ser diablo. No juguemos, amados, no juguemos a ser cristianos. Vamos a ponernos de pie para terminar con este sermón del día de hoy. Pero la verdad es que tenemos que tener una postura de reflexión en estos momentos cada uno de nosotros. Porque los fariseos, ellos estaban segurísimos de ser hijos de Dios. Los herodianos, que eran los libertinos de aquel entonces, estaban segurísimos de ser hijos de Dios. Los escribas, que eran también parte de los legalistas de aquel entonces, estaban segurísimos de ser hijos de Dios. Los saduceos, que también eran de los libertinos de aquel entonces, también decían ser hijos de Dios. Pero ni los legalistas de aquel entonces, ni los libertinos de aquel entonces, igual que ahora, no pueden ser hijos de Dios. Porque ni una cosa ni otra le gusta al Señor. A lo que el Señor le gusta es que tú y yo nos comportemos con una genética divina, con una genética que viene de arriba, del reino de los cielos, una genética de amor, una genética de gozo, una genética de fe, una genética de mansedumbre, una genética de benignidad, una genética de bondad, una genética de sacrificio para el reino de los cielos, una genética de compromiso con todo lo que conlleva el reino eterno. Señor, ayúdanos, Padre, porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada de lo que tu palabra dice sin la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice, Padre mío, el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes y de las personas que honestamente prenden, Señor, su computadora o su celular para vernos también por internet, para escucharte a ti, Señor. Bendícenos, Dios. Necesitamos, Padre mío, tener una reflexión no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, para poder venir delante de ti en arrepentimiento y fe, y que puedas convertir esos corazones de piedra en esos corazones de amor, en esos corazones de arrepentimiento, en esos corazones que necesitan ser transformados para vivir una vida piadosa en Cristo Jesús. Te lo rogamos, Padre eterno.
Te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Rendidos delante del trono, venimos a darte nuestra adoración. Postrados al único digno, al lleno de gracia, al único Dios, no daremos gloria a otro nombre, solo a nuestro Dios. Jesús, Jesús, maravilloso, tan asombroso eres Jesús, Jesús, toda mi vida queda rendida al nombrar Jesús. Rendidos delante del trono, venimos a darte nuestra adoración. Postrados al único digno, al reino de gracia, al único Dios. No daremos gloria a otro nombre, solo a nuestro Dios. Jesús, Jesús, maravilloso, tan asombroso eres Jesús. Jesús, toda mi vida queda rendida al nombrar Jesús. Oh, Jesús, Jesús, Jesús. Oh, Jesús, Jesús, majestuoso, asombroso, digno eres tú, majestuoso, asombroso, digno eres tú, Jesús, Jesús, maravilloso, tan asombroso eres Jesús, Jesús, toda mi vida queda rendida al nombrar Jesús. Oh, Jesús, Jesús, majestuoso, asombroso, digno
tan asombroso eres Jesús. Eres maravilloso, mi Señor Jesús.